a los Colosenses, capítulo 3. Cuando la tengan, nos ponemos en pie y damos un amén. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Y hemos titulado esta meditación Ser Diferentes. Amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Oramos. Gracias. Amado Señor, gracias le damos por el privilegio que usted nos brinda una vez más, Padre Santo, la oportunidad de estar delante del pueblo, Padre mío, hablando conforme a su voluntad. Señor, quita todo aquello que nos pueda impedir, Señor, hablar con autoridad acerca de tu palabra. Padre, ministranos, úsanos conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y pues, ¿qué más necesitamos nosotros para ser diferentes? Colosenses 3. ¿Qué necesitamos usted y yo para ser diferentes? Si ven ustedes unos versículos más adelante o más arriba, dice la vida antigua y la nueva, ¿verdad? ¿Qué tiene usted hoy de diferente? ¿Qué tengo yo hoy de diferente? ¿Qué tenemos nosotros de diferente? O en común denominador. Algo diferente debemos de tener. ¿Y qué es lo diferente que usted y yo tenemos? Usted y yo tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, que Él hace que usted y yo seamos diferentes para los demás, que usted y yo seamos diferentes hacia los demás, ser diferentes para las demás personas. Hemos sido llamados, dice, a ser luz. Hemos sido llamados también a ser la sal de la tierra. Pero ¿qué sucede si usted y yo nos comportamos de la misma forma en la cual estábamos antes, o de la cual salimos? Si usted y yo nos comportamos igualmente, ¿será que seguimos siendo los mismos de antes? ¿Seguimos en la vida antigua o somos diferentes en nuestra nueva vida en Cristo? Ser diferentes no solamente en nuestro vestuario, ¿verdad? Si bien leemos el versículo 12, nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nos está llamando a que usted y yo nos vistamos en nuestra nueva vida de todo eso que Dios tiene para cada uno de nosotros, conforme a los dones del Espíritu Santo. Usted y yo probablemente no seamos tan humildes, o no fuimos tan humildes anteriormente. Usted y yo tal vez no le mostramos misericordia a nuestro prójimo anteriormente. La diferencia es que usted y yo en Cristo debemos mostrarle misericordia a nuestro prójimo. Debemos mostrarle a nuestro prójimo cuánto le amamos en Cristo. Por nuestras propias fuerzas no podemos amar a aquel que nos hizo daño. Por nuestra propia paciencia, hermano, probablemente, quizás no lleguemos pero ni a 5 minutos de paciencia. Y en Cristo hay quienes de horas y horas o días de paciencia. ¿Por qué? Porque Cristo fue paciente y es paciente con cada uno de nosotros. Y a eso nos está llamando a usted y a mí, a
a ser paciente, que le imitemos a Él. Y si Él fue paciente, bondadoso, misericordioso y tantos que podemos mencionar, tantos dones, habilidades o cualidades que podemos usted y yo mencionar que nuestro Señor Jesucristo tuvo. ¿Cuántas de esas usted y yo tenemos? Pero leamos el versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que esto es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si Dios a usted y a mí nos está llamando a ser obedientes y nos está dando una lista la cual usted y yo debemos dejar morir, o sea, debemos dejarla ir, debemos olvidarnos de las cosas que un día hicimos, debemos olvidarnos de las cosas que un día hicimos, de las cosas de las cuales nos hacían alejarnos de la presencia de Dios, cosas de las cuales nos hacían mantenernos al margen, porque no andábamos conforme a los caminos de nuestro Padre. ¿Cómo se portan nuestros hijos cuando han hecho algo que usted y yo quizás le dijimos, no vayas a hacer esto porque te castigo? ¿Cómo se comportan nuestros hijos? ¿Qué hacen? O más bien, ¿qué no hacen para que usted no les castigue? Ahora, si nosotros desobedecemos, Dios en alguna forma o algo nos llama la atención a usted y a mí. Son diferentes la forma en la cual Él nos reprende a usted y a mí. Pero aprendemos de esa reprensión. Aprendemos algo y le damos vuelta y obedecemos a Dios. La palabra nos está llamando a ser obedientes. Si antes desobedecíamos porque no conocíamos la palabra de Dios, ahora que conocemos la palabra de Dios, usted y yo debemos obedecer. Si antes no amábamos a nuestro prójimo porque nos causó daño, porque nos hizo esto, porque nos hizo lo otro, si antes no lo amábamos, ahora se nos está llamando a amarlo conforme a la palabra de Dios. Y no lo dejemos para otro día, porque probablemente otro día ya no tengamos la oportunidad de perdonar a aquel que nos hizo daño. Porque probablemente otro día usted y yo no tengamos la oportunidad de hacerle misericordia a alguien más. Y Dios nos da oportunidades a cada uno diferentes. Dios nos da oportunidades a que usted y yo hagamos las cosas que a Él le agradan. Hay una historia por ahí en la que dice que una niña se les acercó a cierto pastor a venderles galletitas. Y el acompañante le dijo, no, otro día te compramos. Bueno, la niña caminó y se quedó parada. La reacción de la niña se regresa donde ellos y les dice, o me compran galletas hoy o no me compran otro día, porque otro día no existe. Eso a ellos les impactó, ¿verdad? Porque, hermanos, cuando a nosotros nos ofrecen algo, probablemente nos gusta, pero probablemente ese día era una oferta la que se estaba presentando en algún almacén de algo y usted no daba el suficiente dinero. No lo compró. Entonces, otro día, busca usted la oferta, ya no está. A raíz de eso, el acompañante del pastor le compra pues las galletitas a la niña, ¿verdad? Pero ahora viene el pastor, se acerca donde la niña y le dice, a ti ya te han hablado de Cristo,
y ya lo recibiste. Pues otro día. Ahora vino la vuelta, ¿verdad? O lo aceptas hoy o no hay otro día. Entonces, a usted y a mí se nos está llamando a hacer las cosas hoy. A ser diferentes hoy. ¿Por qué? Porque para nosotros el mañana, terrenalmente podamos decir, no nos pertenece, ¿verdad? Pero la mañana en Cristo sí nos pertenece. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos la mañana gloriosa. Entonces, seamos diferentes el día de hoy. En el versículo 13 nos dice, soportándonos unos a otros y perdonándolos de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, es difícil cuando a usted y a mí nos han dañado, es difícil cuando a usted y a mí nos han lastimado, y eso ha hecho probablemente que usted y yo hayamos crecido quizás con rencor, quizás hayamos crecido con amargura, quizás hayamos crecido con algún resentimiento para con ese pariente que en cierta situación nos hizo daño. O probablemente, quizás hasta con nuestros padres, guardemos algún rencor porque trataron diferente a nuestro hermano y a nosotros nos trataron diferente. O probablemente nuestro hermano tuvo las cosas que quizás nosotros queríamos. Y eso en algún momento ha hecho que quizás nosotros guardemos algún resentimiento con nuestros seres queridos. Pero cuando venimos a Cristo, dice que debemos de hacer morir todo lo que a nosotros nos lastima. Dice que nosotros debemos entregarle todo lo que lastima en nuestro corazón. Debemos de apartarnos de ira, de contienda, y nos trae la lista, versículos arriba, ¿verdad? Nos dice que dejemos la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas. También eso nos está diciendo que usted y yo la dejemos, que debemos de ser diferentes. Ahora, cuando venimos a Cristo, lo aceptamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Lo primero que debemos hacer es pedirle que nos perdone y también pedirle a Él que nos ayude a perdonar a esas personas que nos hicieron daño. Y en eso usted y yo vamos a estar mostrando que somos diferentes para Cristo, diferentes por Cristo y diferentes porque Él, así como nos ama y nos ha perdonado, nosotros también debemos mostrarle el amor y el perdón a esas personas que nos dañaron. Y diferencia se va a mostrar o se va a ver cuando esas personas que nos causaron daño, usted ya no les hable quizás con golpe, o quizás que se las encuentra y mejor se vuelve para otro lado, por no tocar, por no saludarla. Ahí usted y yo mostramos que somos diferentes en Cristo. Pero ¿qué sucede si no lo hacemos? Desobedecemos la palabra de Dios. Desobedecemos a nuestro Padre espiritual. Cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, porque probablemente, ¿verdad?, nuestros padres desde pequeños nos van inculcando que nosotros debemos saludar a todos. Y probablemente usted y yo en algún momento le desobedecimos y no saludamos a don fulanito. Probablemente en esa situación, en ese momento, no le van a decir nada. Pero al llegar a la casa, viene el castigo. O al llegar a la casa, lo castigaron. ¿Por qué? Porque desobedeció el mandato de sus padres. Ahora, ¿qué sucede cuando usted y yo siempre seguimos de desobedientes a la palabra de Dios? Usted y yo estamos esperando bendiciones de Dios. Pero ¿qué sucede si no obedecemos la palabra? Esa bendición que usted y yo estamos esperando va a tardar. No que no va a llegar,
Sí va a llegar porque Dios permite al tiempo de Él, pero también al tiempo en el que nosotros le obedecemos, Él manda la bendición. ¿Por qué? Porque la obediencia trae recompensa. La obediencia hacia nuestro Padre Celestial a usted y a mí nos trae bendición. Y eso es lo que usted y yo estamos esperando. La bendición de nuestro Padre Celestial. Ya la tenemos, sí, pero muchas veces tarda en llegar. Lo que usted y yo le estamos pidiendo probablemente se ha tardado en llegar porque no le estamos obedeciendo a su palabra. Porque no estamos haciendo lo que Él quiere. Bueno, ¿y qué es lo que Él quiere? Quizás me podrá preguntar usted. ¿Qué es lo que quiere? Que hagamos morir el viejo hombre. Que hagamos morir esos deseos de los cuales a usted y a mí nos apartan de su presencia. Que nos alejan de su presencia. Les invito pues en sus casas a poder leer esta porción de la palabra. Algunos ya la hemos leído, del versículo 5 hasta el versículo 17, porque ahí donde nos está diciendo qué es lo que teníamos como viejo hombre y qué es lo que nosotros debemos de tener como nuevas criaturas. En el versículo 14 nos está llamando también, dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Por ese amor tan grande, por ese amor inagotable, usted y yo hoy podemos gozar de salvación. Usted y yo hoy podemos gozar de libertad espiritual. Por ese amor que Cristo mostró por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Por eso hoy usted y yo podemos decir, somos libres del pecado y la maldad. Hermanos, y no es que no vivamos rodeados de, sí, si a nuestro diario vivir o nuestro entorno pueden haber cosas que de alguna manera nos puedan hacer tropezar, pero usted y yo sabemos que tenemos un abogado, pero también tenemos un intercesor, que ya eso probablemente hacemos algo que en lo cual podamos desobedecer a Dios. Usted y yo tenemos aquella libertad de acudir al Padre y pedirle perdón prontamente. O sea, no dejar pasar las cosas, sino que vamos a Él y le pedimos perdón y Él nos limpia. Y Él nos da la oportunidad, porque así como profetas en la antigüedad venían a Él, oraban, Él les daba la oportunidad que ellos pedían. ¿Se recuerdan? Sansón pidió una oportunidad más. ¿Cuántas oportunidades a usted y a mí nos está dando Dios para ser diferentes? ¿O cuántas oportunidades nos ha dado para que usted y yo mostremos que somos diferentes en Cristo? Pero lo hacemos. Le digo lo hacemos porque muchas veces, bueno, primero nosotros, ¿verdad? Hacemos cosas que a Dios le desagradan. Porque no somos perfectos. Buscamos perfección. El ser humano busca perfección y la perfección la vamos a encontrar solo en Cristo Jesús. Hermanos, la diferencia es que día con día usted y yo hagamos morir o nos despojemos de esas cosas que a Dios no le agradan. Que día con día usted y yo vayamos tratando de dejar mentiras si nos gusta mentir, de dejar el enojo si somos demasiado enojados, ¿verdad? De dejar esas palabras que a Dios no le agradan, de irlas dejando. ¿Por qué? Porque antes que todo o antes que nada, nosotros debemos de buscar lo que a Dios le agrada. Usted y yo debemos
dejar que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Usted y yo debemos dejar que la sabiduría que proviene de Dios fluya en nuestras vidas y nos guíe por los caminos correctos que a Dios le agradan. Que el Señor me bendiga. Amado Padre, gracias le damos por la oportunidad que nos ha brindado, Señor, para estar en su casa, honrando, Señor, su santo nombre. Padre, sabemos que eres tú, Padre mío, hablándonos conforme a tu palabra, Señor, conforme a lo que quiere que vayamos dejando, Señor. Gracias, porque sé que primeramente hablas a mi vida, Señor, y desde luego a alguien más. Señor, gracias. Sé, Padre mío, que probablemente alguien nos ha estado viendo, alguien nos ha estado escuchando, que quizás no tenga el amor de Cristo Jesús en sus corazones. Sabemos, Padre, que tú estás hablando a ese corazón, que tú estás tocando esas vidas. Y si hay alguien que quiera recibir a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, le invitamos a que pueda repetir esta oración. Una oración en la cual le puede traer bendición. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy.